Jueves 6 de agosto del 2020, bienvenidos a JN Noticias. Soy Paloma Barreto y estos son nuestros principales titulares. Jurado Nacional de Elecciones elabora 70 informes de fiscalización a nivel nacional en el marco de Elecciones Generales 2021. Naciones Unidas destaca papel de cooperación política en éxito de elecciones en Perú. OMPE brinda servicio a ciudadanía en 19 oficinas regionales en todo el país. El Jurado Nacional de Elecciones elabora 70 informes de fiscalización cumpliendo con su labor a nivel nacional en el marco del proceso electoral en curso. En cumplimiento del marco legal electoral, las labores de fiscalización del JNE se iniciaron el primer día en que el presidente de la República, Martín Vizcarra, convocó a elecciones generales para el 11 de abril del 2021. Y producto de ese trabajo, se generaron 70 informes sobre presuntas infracciones a la normatividad vigente, según informó la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE. Si bien la emergencia sanitaria por el COVID-19 ha limitado el despliegue de un número de inspectores similar al de anteriores procesos electorales a fin de evitar que el personal enfrente riesgos de contagio del coronavirus, ello no ha sido obstáculo para que los técnicos hayan efectuado una labor minuciosa y elaborado esa cantidad de informes en menos de un mes. Asimismo, se informó que son 25 los inspectores que empezaron el trabajo de fiscalización y su número irá en aumento. El JNE recuerda la prohibición de publicidad estatal e invoca a funcionarios públicos a mantener la neutralidad durante el proceso electoral en curso. La OMPE, descentralizando sus servicios, ha puesto a favor de la ciudadanía 19 oficinas regionales de coordinación. Vemos el trabajo que realizan en el siguiente informe. La OMPE ha dado un gran impulso a la descentralización de sus funciones. Por ello tiene a disposición de la ciudadanía 19 oficinas regionales de coordinación, ORC, distribuidas en diversas regiones del país. Este proceso de descentralización se inició en el año 2002 con una experiencia piloto en 5 equipos regionales desconcentrados, resultando exitosa su implementación. Dentro de nuestras funciones principales es de brindar asistencia técnica a las organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil que lo solicite, y a las organizaciones políticas en sus procesos de democracia interna. También atender consultas presenciales por teléfono e internet a los ciudadanos en relación a temas de su interés. Las ORC también brindan talleres de educación electoral a instituciones educativas, universidades, partidos políticos, centros poblados, mujeres de organizaciones de base, estudiantes de la Policía Nacional del Perú, entre otros, que son parte de los 8 programas que ofrece la OMPE. Además, brindan apoyo en la recepción de rendición de cuentas de campaña electoral por parte de los candidatos, organizaciones políticas y movimientos regionales. Durante el año 2019, la ORC Tacna cumplió las siguientes atenciones: 65 asistencias técnicas a organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil en sus elecciones, 37 asistencias técnicas a instituciones educativas en la elección de sus municipios escolares y a PAFAS. Se logró atender 781 consultas presenciales, entre otros logros en diferentes actividades. Por consiguiente, la población está siendo atendida en temas que son competencia de la OMPE y se puede percibir la satisfacción de los usuarios en las regiones. Las ORC de la institución electoral están situadas en Abancay, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Huánuco, Huaraz, Ica, Iquitos, Lima, Piura, Pucallpa, Puno, Tacna, Tarapoto y Trujillo. Y su dirección y teléfono los pueden encontrar en la página web www.ompe.gov.pe. Bien amigos, nos trasladamos en este momento hasta Palacio de Gobierno porque están juramentando el nuevo gabinete de ministros. Precisamente ya se tiene el nombre de quien será el titular del Consejo de Ministros. Se trata de Walter Martos. Vamos a escuchar. Perú
y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores al señor Mario Juvenal López Chávarri. Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Walter Roger Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Mario Juvenal López Chávarri, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Mario López Chávarri, ministro de Relaciones Exteriores, ha juramentado al cargo, ha sido ratificado también en el gabinete que hoy preside Walter Martos. Resolución Recordemos, Suprema número 103-2020, es un diplomático de carrera, ha ocupado varios Lima, cargos 6 de agosto ya de 2020. representando la Cancillería, Vista cargos la a nivel propuesta del internacional señor y presidente también del al Consejo interior de de nuestro Ministros, país. de Hace 3 conformidad con el semanas artículo había juramentado el 122 cargo de de la ministro Constitución de Relaciones Política del Exteriores Perú, y hoy ha y sido estando a ratificado lo acordado, en este gabinete que se hoy resuelve preside nombrar Walter ministro de Martos. Estado en el despacho de Defensa al señor Jorge Luis Chávez Cresta. Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Walter Roger Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Jorge Luis Chávez Cresta, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Defensa que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Jorge Luis Chávez Cresta, oficial general del Ejército del Perú y jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil hasta hace poco, cuenta con un título profesional en Ingeniería y Arquitectura en Gobierno y Política Pública en el Instituto de Gobierno Universidad San Martín de Porres. 2020-PCM, Lima, 6 de agosto del 2020. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y, estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Economía y Finanzas a la señora María Antonieta Alba Luperdi. Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Walter Roger Martos Ruiz, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana María Antonieta Alba Luperdi, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Economía y Finanzas que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. María Antonieta Alba. Bien, de esta manera se desarrolla la juramentación en Palacio de Gobierno. Ya ha juramentado el premier Walter Martos, como ya se había anunciado. Él hasta el día de hoy ha sido parte del Ministerio de Defensa. Hasta el momento ha juramentado la ministra Alba, que estamos viendo en pantalla en este momento, en el Ministerio de Economía y Finanzas. También ha juramentado
el ministro de Defensa y el ministro de Relaciones Exteriores. Vamos a volver más adelante con el desarrollo de esta información. Por ahora les contamos que en el marco de las elecciones generales 2021, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Perú indicó que la reactivación económica, en control de la pandemia y la cooperación política serán las claves para el éxito del proceso electoral. Estamos en un momento donde la pandemia ha creado una serie de crisis sin precedentes y consideramos desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que esta crisis continuará de alguna manera a lo largo de la siguiente década. María del Carmen Sacasa, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Perú, advirtió sobre las consecuencias que trae consigo la crisis sanitaria e indicó algunas pautas que debemos tener en cuenta para las próximas elecciones generales. La institución que representa afirma que en el nuevo escenario comicial es fundamental tener en cuenta 3 ejes: la reactivación económica, el control de la pandemia y la cooperación política. Por su parte, Juan de la Puente, asesor político del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Perú, indicó que el país atraviesa un proceso crítico. VV abierta nos indica una crisis larga y no de una reactivación corta como algún sector del país lo señala. Para una parte importante y mayoritaria del país, la reactivación no repondrá el orden de cosas en materia económica a las condiciones que encontró la pandemia. En tanto, la historiadora Carmen McEvoy resaltó la importancia de integrar a los peruanos con la clase política, con el objetivo de cooperar entre ellos. Digamos, ese divorcio entre el Estado y sus ciudadanos es algo que tenemos que ver cómo lo vamos a resolver. El tema del Estado peruano, el Estado republicano. O sea, cómo construir un Estado republicano que realmente sirva a su ciudadanía. O sea, y eso viene de un trabajo técnico. Max Hernández afirmó que es necesario un proyecto sólido y que pueda atender a todos los sectores. Las epidemias y pandemias son asuntos de salud pública más que de salud hospitalaria. Se necesita un proyecto que sea todoterreno, pero no un 4x4 solamente. No se trata de 4 geniales encerrados en 4 paredes y que propongan soluciones. Tiene que ser soluciones todoterreno, y para que las soluciones sean todoterreno se necesita que la gente que conoce el terreno participe. A continuación les presentamos un informe especial de los amigos de la OMPE sobre el Distrito Electoral de Peruanos en el Exterior. Conozca sus características y las normas que lo regirán. Veamos. El destino alejó del suelo patrio a muchos peruanos, que hoy reciben con satisfacción la creación del nuevo distrito electoral al que pertenecen, pero también surgen varias inquietudes. ¿Cómo podrían ser representados si hay más peruanos en Estados Unidos que en Nueva Zelanda, por ejemplo, ¿no? Y además, si uno de ellos podría ser mujer, ya que el rol de la mujer se podría incentivar también en el exterior. La promulgada Ley 31032 crea la circunscripción electoral número 27 para los peruanos residentes en el exterior, otorgándole 2 curules en el próximo Congreso de la República. Antes votaban por Lima. En medio de la pandemia a nivel mundial, también se requiere innovar en un escenario adverso. En los lineamientos que OMPE está planteando y que han sido también expuestos, se plantea el voto electrónico no presencial como piloto para una ciudad en particular. Eso tenemos que analizarlo con Cancillería bajo determinadas condiciones. OMPE asegura desde ya la seguridad del sistema, la contratación de la nube, los ethical hacking y la propia auditoría del código fuente, ¿no? Siempre en el marco de generar confianza en la ciudadanía de lo que hacen los entes electorales, y esto sería un espacio de implementación progresiva y gradual. De todas formas, especialistas de la sociedad civil y organismos electorales coinciden en que es un primer paso para que los connacionales se sientan representados. Entonces, yo creo que hay que ver promisoriamente este cambio y esperar que esto signifique pues un mayor acercamiento entre
los peruanos y peruanas que viven en el extranjero y la política nacional, que haya una mayor intervención. Por fin se tomó esta decisión de no seguir postergando esta importante forma de mecanismo de participación en los amigos, en los compatriotas que residen en el extranjero, que por fin ven concretados sus anhelos. Es transparente, también vamos a hacer el esfuerzo de animar a los partidos a que haya una oferta específica para ciudadanos en el extranjero. La ley precisa que el territorio de la República ahora se divide para fines electorales en 27 distritos, uno por cada departamento, otro que es Lima Provincias, Callao Provincia y el nuevo de los peruanos residentes en el extranjero. El Jurado Nacional de Elecciones asigna a cada distrito un escaño y distribuye los demás en forma proporcional a los electores existentes en cada distrito. Pero el distrito electoral del extranjero solo tendrá 2. Entonces la labor de representación tampoco es tan complicada en la medida en que se puede focalizar la atención en determinados países donde hay la mayor cantidad de personas y en la medida también que hoy la tecnología permite un acceso a las personas a través de mecanismos de comunicación virtual que hace unos años obviamente no existía, ¿no? Las reglas referidas a la participación e inscripción de los candidatos, sistema de votación que se aplicará, aún no se han definido a nivel congresal. Varias de las preguntas que se plantean están en el marco de esta definición del marco normativo que se tiene que aprobar en el Congreso. ¿Quiénes podrían candidatear? Es un tema que los organismos electorales todavía no tenemos ese panorama con claridad. Invocar al Congreso de la República a que se puedan dar ya las reglas específicas al proceso de elecciones generales en el menor plazo posible, de tal forma de que también el sistema electoral tenga el espacio adecuado para poder emitir la reglamentación que corresponda. Más de 3 millones de peruanos residen fuera del territorio nacional. Se estima que 2/3 en América y 1/3 en Europa. Se registraron en sus consulados más de 1 millón de electores hábiles, pero participa un promedio del 50%. Luego de los comicios generales, recién se podrá analizar si la creación del nuevo distrito generó un incremento del número de votantes en el exterior. Bien amigos, retornamos a Palacio de Gobierno porque ya han juramentado nuevos ministros. Como vemos en pantalla, Jorge Montenegro ha juramentado como ministro de Agricultura y Riego. También les comentamos que se han ratificado ya a los ministros de Economía, María Antonieta Alba, de Salud, Pilar Macetti, también Ana Neira en el Ministerio de Justicia. En el Ministerio del Interior también ratificado en el cargo el señor Jorge Montoya, y en Educación, esta juramentación bastante polémica, se trata de Martín Benavides Abanto, también en el Ministerio de Educación. Vamos a escuchar el audio de Palacio de Gobierno. ¿Quién juramenta en este momento? Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Presidente de la República. Walter Roger Martos Ruiz, Presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Javier Eduardo Palacios Gallegos, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Javier Eduardo Palacios Gallegos, uno de los rostros nuevos del gabinete ministerial que toma juramento hoy. Abogado de profesión de la Pontificia Universidad Católica, cuenta con más de 30 años de experiencia en el ámbito público y privado, enfocado en el diseño, implementación y gestión de proyectos relacionados a sectores educación, trabajo, empleo y capacitación. 6 de agosto de 2020. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de la producción al señor
José Antonio Salardi Rodríguez. Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Presidente de la República. Walter Roger Martos Ruiz, Presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano José Antonio Salardi Rodríguez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de producción que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. José Antonio Salardi Rodríguez ha juramentado el cargo de ministro de la producción. Él ya venía ejerciendo esta labor, había tomado juramento también como parte del gabinete Pedro Cateriano. Hoy lo hace, es ratificado para el gabinete de Walter Martos. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo a la señora Rocío Ingrid Barrios Alvarado. Regístrese, comuníquese y publíquese. Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Presidente de la República. Walter Roger Martos Ruiz, Presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana Rocío Ingrid Barrios Alvarado, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Bien, entonces acabamos de ver a la ministra de Comercio Exterior y Turismo juramentar. Se trata de Rocío Barrios Alvarado. Hemos visto también recientemente juramentar al ministro de Producción, José Salardi Rodríguez, y también al ministro de Trabajo, Javier Eduardo Palacios. Es momento de hacer una brevísima pausa. Al volver tenemos más información y también un análisis completo de este nuevo gabinete y sus retos. Como lo habíamos anunciado, en este momento Martín Vizcarra está juramentando al nuevo gabinete ministerial. Para hacer un análisis estamos ya conectados con Luis Núñez, él es analista político. Es un placer tenerlo en JN Noticias. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a su programa. A usted, por favor, necesitamos hacer un análisis de lo que está ocurriendo en este momento en Palacio de Gobierno y tenemos que comenzar precisamente por la designación del nuevo premier Walter Martos, que pasa del Ministerio de Defensa ahora a ser el titular. ¿Qué es lo que le espera? ¿En qué tendrá que enfocarse? ¿Cuáles son sus retos? Bueno, hemos cambiado al capitán del barco, pero prácticamente sirven o siguen los mismos oficiales. Eso es un mensaje directo al Congreso de que el presidente se mantiene en sus lineamientos y por lo visto no piensa ceder en ninguno de sus campos. Yo lo que espero y aspiro por el bien del país es que el nuevo capitán del barco, el ministro ahora antes de Defensa y ahora premier, pueda ratificar algunas de las coordenadas de la hoja de ruta. Me refiero a una lucha mucho más frontal, bien explicada de lo que se va a hacer con la pandemia. Lamentablemente esta mañana nos hemos levantado con cifras que superan los 220 fallecidos y más de 7.000 infectados solamente el día de ayer. Y también el campo de la economía, porque hemos mantenido a la ministra Alba. Otro detalle que no podemos dejar de mencionar es que ratificar a la ministra Alba y ratificar al ministro de Educación
significa a nivel del Parlamento que siguen en pie las dos solicitudes de interpelación que ya se les había formulado con el gabinete cateriano, o sea que tanto la ministra Alba como el ministro Benavides van a tener que ir al Parlamento a responder esas solicitudes de interpelación, y eso puede generar un nuevo enfrentamiento entre los dos poderes. En ese sentido, señor Luis, sí, entonces usted considera que mantener a estos dos ministros podría generar que la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo continúe. Así es, a menos que tanto uno como otro expongan claramente qué es lo que van a hacer. El ministro Benavides va a tener que dar una explicación absolutamente clara sobre el tema de las tablets, porque él ha hecho un esfuerzo titánico que yo se lo reconozco en la reforma de la SUNEDU, porque él ha sido el titular de esa organización. Pero en el tema de las tablets, se pasan los días diciendo que se bajó el dedo a la institución que quería esa licitación por una serie de fallas técnicas en la propia licitación, pero no se ha explicado, ya casi terminando el año escolar, qué vamos a hacer con esos millones de niños que necesitan las tablets. Deberíamos tener medidas de emergencia para problemas de emergencia. Y yo lo que espero es que este nuevo premier consiga explicarle al país en la asistencia que va a tener para pedir el voto de confianza qué es lo que va a hacer en las áreas que no son áreas una arriba de la otra. Yo creo que salud y educación, pero salud y economía van de la mano en esta pandemia que tenemos. Y también espero que el nuevo premier tenga los suficientes elementos para sembrar de alguna manera lo que yo llamo buenos puentes de negociación con N mayúscula, de articulación y de facilitación con las nueve fuerzas políticas representadas en el Parlamento, que hoy día están muy molestas con el actuar del Ejecutivo. Efectivamente, señor Luis, la figura de Walter Martos no es nueva para nosotras. Él ya tiene bastantes meses en el ministerio, o tenía bastante tiempo en el Ministerio de Defensa. Si podemos hacer de repente un análisis de su perfil, ¿cómo lo ve a él más conciliador a comparación del anterior premier? Sí, definitivamente Walter Martos en sus declaraciones ha sido un hombre mucho más de tender puentes, de ser conciliador. Es más, es uno de los pocos ministros que ahora la realidad le da la razón de que no se debería levantar la cuarentena. Él lo dijo, cuando se iba a levantar la cuarentena, él fue uno de los primeros en decir, creo que no están dadas las condiciones para levantar la cuarentena. Como ellos van a tener una reunión de Consejo de Ministros a partir del mediodía, yo espero que impere la sensatez, sobre todo se piense en el Perú. Yo entiendo que en el sistema constitucional peruano hay este híbrido que muchas veces la población no entiende entre un sistema presidencialista y un sistema parlamentarista, que por cierto sería un tema muy interesante para que en otro programa del canal del jurado lo podamos analizar con expertos constitucionalistas y algunos que opinamos que de esto debería ser un sistema presidencialista y no este híbrido entre presidencialismo y parlamentarismo que termina siendo una especie de arroz con mango, ¿no? Pero eso sería para otro asunto. Pero sí creo, siguiendo su pregunta, que el general en retiro puede iniciar una nueva etapa que sea más de tender puentes y no de confrontación, a pesar de la señal de dejar a algunos ministros polémicos en los cargos. Efectivamente, otra ministra que se mantiene en el cargo es la ministra de Salud, que tiene bastante trabajo por hacer, Pilar Macetti, y es importante que se quede ella en el cargo, ¿no? Porque ya venía realizando cierta labor, ¿no? Previamente. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo sí creo que ha sido bien ratificada, pero que hemos entrado a una etapa donde tenemos que pasar de ponerles algunos paños tibios, como es el caso de Arequipa, a entender que esta pandemia sigue, que hay un rebrote, ahora sí hay que decirlo con todas las palabras, hay un rebrote, no hay ninguna meseta, y que me ratifico en mis comentarios. A problemas extraordinarios hay que tomar medidas extraordinarias.
la pandemia le ha ganado al gobierno. Bien. Lamentable esta situación, ¿no?, que se está viviendo en el país, esta crisis sanitaria. Han sido ratificados en el cargo algunos ministros, sin embargo otros no han sido ratificados. Nos gustaría también hablar el tema de la ministra de la Mujer, porque ella ya ha sido retirada. Se trataba anteriormente de Gloria Montenegro y ahora estamos hablando de Rosario Zazieta. ¿Cuáles son las expectativas, considerando que también es una cartera bastante vulnerable en este momento, podemos decir, ¿no?, porque se han registrado bastante casos de violencia contra la mujer durante la cuarentena? ¿Qué podemos decir del perfil de Rosario Zazieta? Creo que la ministra saliente cumplió una etapa, evidentemente estaba bastante agotada y no se supo explicar muy bien qué pasó con las centenares de mujeres y niñas desaparecidas durante la cuarentena. La señora Zazieta, que es una mujer muy conocida en los medios de comunicación y que tiene experiencia parlamentaria, creo que le va a dar un nuevo aire al ministerio. Es una renovación, es como darle una nueva bombona de oxígeno al ministerio, y que enfrentará estos enormes retos de la violencia doméstica, porque no solamente la violencia contra la mujer y la niñez, también hay violencia contra los hombres, y en fin, la cuarentena nos ha llevado a un extremo de personas muy afectadas en su salud mental. Yo espero que haya una alianza estratégica entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Mujer para oxigenar ese ministerio y que nos indiquen qué pasó con esas mujeres y con esas niñas violentadas. Así que le deseo la mejor de las suertes a todos los ministros y ministras. Tampoco me explico el cambio del ministro de Energía y Minas, que apenas había jurado hace 20 días. ¿Por qué lo sacaron si prácticamente todavía no había levantado el perfil? Lo de trabajo era explicable por las críticas que había al ministro Ruggiero, pero en el caso de Energía y Minas, esperemos que en los próximos días nos digan por qué sacaron un ministro que tenía un potencial que exhibir. Efectivamente. Señor Luis, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya para finalizar, ¿cómo cree usted que tomará el Congreso de la República estas nuevas designaciones? Con pinzas, muy a la defensiva. Creo que se van a dar unos días para pensarlo, para analizarlo, pero no creo que el Congreso, después de la locución que hizo el presidente Merino de Lama ayer para defender a sus otros 129 legisladores, modifique su conducta, a pesar que hay apertura para un diálogo, pero no creo que vaya a modificar su conducta de defender el fuero parlamentario, que es un fuero absolutamente constitucional. Bien, definitivamente lo que se necesita es que finalmente haya diálogo, ¿no?, y que cambie esta situación de crisis política que lamentablemente afecta a todo el país y más aún en una emergencia sanitaria como en la que vivimos. Señor Luis, muchas gracias por estar aquí con nosotros en JN Noticias. Muy amable, hasta luego. Bien, amigos, vamos a cambiar el ángulo de la información. Más adelante seguramente estaremos analizando también el perfil de cada uno de los nuevos ministros. Ahora les comentamos que el voto electrónico no presencial ha sido utilizado con éxito en más de 70 procesos electorales de diversas instituciones públicas y privadas. Veamos el siguiente informe de la OMPE sobre esta valiosa herramienta. La OMPE, encargada de realizar procesos electorales con seguridad y transparencia, ha puesto en marcha con éxito desde el año 2009 el voto electrónico no presencial, tecnología de vanguardia que ha sido utilizado en 70 procesos electorales de organizaciones públicas, privadas y en instituciones de la sociedad civil. Gracias a esta modalidad de votación, 70 instituciones realizaron elecciones ecoeficientes, económicas, con resultados inmediatos y en algunos casos lograron una participación electoral mayor al 90%. Tenemos la enorme satisfacción de haber logrado una participación récord en el Colegio Médico del Perú. 91.75% del total de los médicos hábiles, es decir, autorizados a sufragar, lo hizo el día de ayer. De los 54.000 médicos hábiles, más de 50.000 ejercieron su voto. Creemos que el convenio firmado por el Colegio Médico con la OMPE
ha logrado los objetivos que se proponían, cuáles son el de rodear de todas las garantías al proceso eleccionario. En primer lugar, de la transparencia. Esto refuerza la institucionalidad del Colegio Médico del Perú y le da una enorme legitimidad a las autoridades elegidas. El uso del voto electrónico no presencial tiene diversos beneficios, en los cuales destacan el ahorro de papel, energía eléctrica y gastos operativos para el acondicionamiento y traslado del material electoral, pero sobre todo permite al elector votar en línea desde la comodidad del hogar, el trabajo o cualquier parte del mundo, eliminando errores en la emisión del voto y el llenado de las actas. Se le va a entregar a cada elector una credencial que le va a permitir ingresar a este módulo de votación, que es completamente separado, independiente de lo que es el módulo de la votación. Una vez que se ha validado la identidad del elector, se pasa ya al módulo de la votación, donde se le van a mostrar las opciones que corresponden a la elección. El elector va a seleccionar una de las opciones y luego va a confirmar su voto. Inmediatamente va a recibir un correo en el cual le confirman su participación. Esta herramienta moderna creada por la OMPE, usada hace 11 años en asistencias técnicas, constituye en la práctica un voto a distancia con alto grado de seguridad y confiabilidad, ya que el sistema no almacena ninguna relación entre el voto y el votante, es decir, que su identidad no se relaciona con su voto emitido. Asimismo, asegura que el voto ha sido almacenado tal como se emitió por el elector y que fue incluido en el resultado de la votación. Entre las medidas de seguridad adoptadas para el voto electrónico no presencial se tienen el servicio Firewall Web y Ethical Hacking para prevenir ciberataques como los de acceso denegado, que protege al módulo de votación al filtrar y monitorear el tráfico entre el servicio web y la Internet. También el acceso al módulo de votación, el cual es solo con las credenciales entregadas y activadas. Es decir, cada credencial es entregada y activada a un solo elector. Y el servicio de la nube, que garantiza alta disponibilidad, lo que implica que el servicio de votación puede ser utilizado sin problemas ni interrupciones por los electores. Complementariamente a las acciones de seguridad de la solución tecnológica, tiene programada auditorías que permitirán evaluar el código fuente de los componentes del sistema del voto electrónico no presencial, asegurando que el software cumpla adecuadamente con el marco de los principios y garantías técnicas establecidas, asegurando la integridad, confidencialidad y consolidación de resultados. La Oficina Nacional de Procesos Electorales recordó a todas las organizaciones políticas la prohibición de usar el financiamiento público directo en campañas electorales en el marco de las elecciones generales 2021. Margarita Díaz Picasso, gerente de supervisión de fondos públicos de la OMPE, recordó el objetivo del financiamiento público directo en el contexto del proceso electoral que está en marcha y que se celebrará el 11 de abril del 2021. Sostuvo que el propósito de estos fondos son actividades específicas como la formación, capacitación e investigación, y en actividades de funcionamiento ordinario. La prohibición que existe es utilizar estos recursos para campaña electoral. Está prohibido cualquier tipo de acto de campaña con dinero proveniente del Tesoro, con financiamiento público directo. Es importante recordar que los partidos políticos y alianzas electorales que mantienen su vigencia y obtienen representación en el Congreso de la República reciben los fondos del Tesoro Público. El Estado destina el equivalente al 0.1% de la unidad impositiva tributaria por cada voto emitido para elegir representantes al Congreso. Dichos fondos se otorgan con el cargo al Presupuesto General de la República. La transferencia se realiza a razón de 1/5 por año, distribuyéndose el 40% en forma igualitaria entre todos los partidos con representación en el Parlamento y el 60% restante en forma proporcional a los votos obtenidos por cada partido político en la elección de representantes al legislativo. La presidenta de la Asociación Civil Transparencia, Adriana Urrutia, se mostró en desacuerdo con la libertad de que las organizaciones políticas elijan a sus candidatos mediante la modalidad de delegado. Recomendó realizarla a través de un militante, un voto.
Tras la aprobación del dictamen sobre democracia interna en la Comisión de Constitución del Congreso, la actual presidenta de la Asociación Civil Transparencia, Adriana Urrutia, manifestó que las elecciones internas deberían realizarse exclusivamente a través de la modalidad un militante, un voto, garantizando las distintas visiones y preferencias de una organización política. Como indica el dictamen aprobado, deja en libertad a los partidos para elegir su modalidad de elección interna, un militante, un voto o a través de los delegados, a lo que Urrutia indicó que eso origina que al ceder un voto a un representante del partido genera más fractura. Instó además que los partidos políticos deberían ser evaluados ya que estamos próximos a la celebración de los comicios en busca de una mejoría en la democracia peruana. Asimismo, Urrutia llamó a los ciudadanos a mantenerse en calma por un actual ejecutivo en crisis y con unas elecciones presidenciales ya convocadas. Es momento del reporte de las noticias oficiales del COVID-19 que nos envían diariamente los colegas de la Agencia de Noticias Andina. Ana Bendezú nos informa. Bienvenidos, desde la Agencia Noticias Andina tenemos la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, frente a la crisis de negociación del voto de confianza al gabinete ministerial presidido por Pedro Catriano, exhortó a los poderes del Estado a la más amplia unidad y diálogo. Invocaron a las entidades del Estado a trabajar en defensa de la vida. El Ministerio de Economía y Finanzas autorizó la transferencia de más de 155 millones de soles para financiar la ejecución del proyecto de inversión del mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Antonio Lorena del Cusco. Indecopi pone a disposición de los consumidores un padrón virtual gratuito para que reporten si las 3 empresas que vendieron productos por internet cumplieron con entregarles los productos o les devolvieron el dinero. Como se recuerda, la medida cautelar impuesta contra dichas empresas ya venció. Si se detecta que alguna de las empresas incumplió, se impondrán las sanciones correspondientes. Desde el inicio de la pandemia, el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador atendió un total de 867 partos exitosos de madres con coronavirus, de los cuales 842 recién nacidos no contrajeron el virus, según las pruebas de hisopado realizado a los bebés. La jefa de pediatría del hospital explicó que son importantes los protocolos de bioseguridad antes, durante y después del parto. Frente a la emergencia sanitaria mundial, la Feria Educativa Internacional pone a disposición una plataforma virtual para dar a conocer la oferta y novedades educativas de prestigiosas universidades peruanas e internacionales a los estudiantes de últimos años que desean información. Esta se desarrollará el 12 de agosto desde el mediodía hasta las 7 de la noche y la inscripción es gratuita. El desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p. El Poder Judicial suspendió sus labores en más de 10 provincias que se encuentran bajo cuarentena focalizada. Medida se extenderá hasta fines de agosto. Veamos. El Poder Judicial suspendió sus labores, así como los plazos procesales de los órganos jurisdiccionales y administrativos ubicados en diversas provincias con cuarentena focalizada por la presencia del coronavirus. Dicha suspensión se desarrollará hasta el 31 de agosto en concordancia con el Decreto Supremo del Poder Ejecutivo que amplía el estado de emergencia y la cuarentena. No obstante, se indica que continuarán laborando en forma remota. Esta medida se viene adoptando en los departamentos de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco y San Martín. También en Madre de Dios, Ancash, Moquegua, Tacna, Cusco, Puno, Huancavelica, Cajamarca, Amazonas y Apurímac. Por otro lado, el Poder Judicial estableció órganos jurisdiccionales de emergencia que funcionarán hasta el 31 del presente mes con la alternancia de jueces y servidores jurisdiccionales que los integran. El Poder Judicial dictó 36 meses de impedimento de salida del país contra Héctor Becerril. El excongresista de Fuerza Popular tiene 2 denuncias constitucionales en su contra por presuntamente pertenecer a una organización criminal.
Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó impedimento de salida del país por 36 meses contra el excongresista de Fuerza Popular Héctor Becerril, investigado por tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y organización criminal, informó el Poder Judicial. En su resolución, el tribunal señaló que todos los delitos imputados contra Becerril son sancionados en el extremo mínimo con una pena privativa de la libertad mayor a los 3 años exigidos como presupuesto para dictar impedimento de salida del país. De igual forma, el juzgado consideró que sí existe sustento indiciario respecto a las imputaciones planteadas por el Ministerio Público contra el ex parlamentario. Además, subrayó que se encuentra acreditado el riesgo de fuga y de obstaculización de la actividad probatoria, al contar con un arraigo domiciliario débil. Por su parte, Héctor Becerril manifestó que no apelará orden de impedimento de salida del país. En JN Noticias tenemos noticias internacionales. La Corte del Distrito Norte de California, Estados Unidos, fijó para marzo del 2021 la audiencia de extradición para el ex jefe de Estado Alejandro Toledo, quien actualmente es procesado por supuestamente recibir dinero ilícito de la constructora Odebrecht. La audiencia en que se determinará si el expresidente Alejandro Toledo es extraditado al Perú desde Estados Unidos se realizará en marzo del próximo año. El juez Tomás Hickson de la Corte del Distrito Norte de California aceptó la propuesta calendario presentada conjuntamente por la Fiscalía y la Defensa, en la que se establece el jueves 11 de marzo como día de la vista de extradición. Además, presentó las fechas para que las partes entreguen sus argumentos respecto a los actos delictivos que habría cometido el exmandatario, quien es procesado por supuestamente recibir $35 millones en sobornos de la empresa brasilera Odebrecht. La fiscal Elisla Puncina señaló que Toledo Manrique interponga sus alegatos por escrito hasta el 7 de enero. El Ministerio Público podrá responder hasta el 4 de febrero y el ex jefe de Estado podrá replicar hasta el 25 de febrero del próximo año, a lo que Hickson declaró concedido el requerimiento. Esta programación es diferente a la discusión en curso. La fiscal tiene hasta este viernes para entregar los argumentos que defiendan la extradición del exmandatario. El 4 de septiembre, el juez Hickson evaluará en audiencia las pruebas entregadas antes de pasar a la siguiente etapa, que es la discusión de la causa probable. Bolivianos exigen se respete la fecha de elecciones presidenciales inicialmente previstas para el mes de septiembre. Ciudadanos se plantaron frente al Tribunal Supremo Electoral que aplazó dichos comicios para el 29 de noviembre de este año. Luego del aplazamiento de las elecciones presidenciales en Bolivia, no se dejaron esperar las protestas de varios grupos de ciudadanos, quienes entraron en huelga de hambre en la capital del país, La Paz, presentándose frente al Tribunal Supremo Electoral. Los bolivianos exigen el respeto del calendario electoral del país, el cual ha sido postergado en distintas oportunidades. Esta vez debido a la pandemia del coronavirus y un riesgo que podría aumentar la propagación del contagio del mismo. Nosotros como jóvenes estamos en permanente lucha. Quiero que conozcan y que sepan del pueblo boliviano que es una lucha latinoamericana por nuestros recursos naturales, por la salud, por nuestra educación que está siendo privatizada y que ha sido violada porque lo han suspendido las clases y las elecciones. Hago un llamado a todo el pueblo boliviano porque es una lucha histórica. En carpas, frente al ente electoral, los jóvenes hacen el llamado enfatizando que continuarán la huelga de hambre en busca de tener unas elecciones legítimas con el voto popular. Como se recuerda, las elecciones estaban estimadas para el 6 de septiembre, pospuesta ahora para el 18 de octubre próximo, y una posible segunda vuelta para el 29 de noviembre. Así lo informó el Tribunal Supremo Electoral. Por otro lado, en Estados Unidos se niega a posponer para el próximo año las elecciones del Banco Interamericano de Desarrollo, tras propuesta de la Unión Europea. Los motivos en la siguiente nota. Estados Unidos rechazó la propuesta de la Unión Europea de posponer las elecciones en el Banco Interamericano de Desarrollo, aludiendo que se intentaría secuestrar el proceso electoral de esa institución.
Dicha elección actualmente está programada a ser virtual para el 12 de septiembre y el candidato de Donald Trump es su asesor Mauricio Klaver, quien es el favorito para ganar la votación. Días antes, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, planteó aplazar para marzo del 2021 las elecciones a la presidencia del banco. Borrell citó como motivos la pandemia del coronavirus y cuestionó la candidatura del estadounidense Klaver como candidato, ya que tradicionalmente la presidencia ha sido ocupada por latinoamericanos. En un contexto de crisis mundial de salud, el Tribunal Supremo de Justicia Electoral de Paraguay trabaja en su plan logístico electoral de cara a los comicios municipales 2021. Paraguay prepara un plan logístico de cara a su proceso electoral municipal del 2021. El Tribunal Supremo de Justicia Electoral inició sus labores con un minucioso control técnico sanitario y de seguridad. El plan contempla la preparación de materiales, útiles y documentos electorales que serán necesarios en los próximos comicios. Además, se informó que el componente más importante de este proceso democrático son las máquinas de votación. Al respecto, los funcionarios serán capacitados con el soporte de recursos tecnológicos de alta gama con el objetivo de alcanzar resultados óptimos y transparentes. Gracias por acompañarnos, nos vemos mañana, como siempre aquí por los canales 44 y 516 de Movistar y las redes de Jurado Nacional de Elecciones. Los dejamos con imágenes del balneario de Asia.